Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano, el doctor Tigre, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, la Federación de Rusia, en áreas protegidas, en áreas patrimoniales, con comunidades indígenas y en momentos críticos. Hoy hablaremos acerca de lo que nos ha enseñado esta semana, especialmente estos días desde el 18 al 22 de julio que estamos viviendo, en donde el planeta Tierra se ha visto enfrentado a una continuación de esta área, de este momento en el que ya estábamos en la fase inicial de la Tercera Guerra Mundial. En la Tercera Guerra Mundial, como estamos viendo, ya no se trata de una guerra en la que se procura básicamente la destrucción de la infraestructura y la destrucción y la guerra total o la guerra masiva, sino que, al igual que lo que sucede con la guerra al narcotráfico, que es una forma experimental de la Tercera Guerra Mundial, lo que sucede, las muertes son fundamentalmente selectivas. Así, por ejemplo, podemos decir que aquí en Ecuador estamos viviendo la guerra al narcotráfico, que se denomina conflicto interno armado, en el cual están implicados Estados Unidos y el gobierno de Ecuador contra los carteles de México, Colombia y Albania, básicamente. En esta guerra, la muerte selectiva es lo más importante. Ya vimos este fenómeno de la muerte selectiva en la guerra entre Israel e Irán, en la que Israel fue selectivamente a matar a la cúpula militar y científica de Irán, y a su vez hemos visto cómo las guerras, a diferencia de lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, en lo que fundamentalmente se trata de la destrucción de la infraestructura, la guerra es la destrucción de la infraestructura y de los servicios. En la guerra que sucede en el narcotráfico, en la guerra que estamos viviendo aquí en América Latina, que es la guerra al narcotráfico y también la guerra migratoria, lo más importante es la eliminación o la expulsión de personas que tienen nombre y apellido, que son seleccionadas, donde las víctimas colaterales pueden existir como han existido siempre y ahora más aún, pero los objetivos tanto de los sicarios como de los policías y de los ejércitos y de las tropas que, que libran la guerra al narcotráfico aquí en Ecuador, o los que persiguen a los migrantes en Estados Unidos, lo que procuran es encontrar nombres y apellidos, personas específicas a las cuales tratan de capturar y expulsar. O se trata específicamente de localizar a personas que carecen de algo fundamental, que es los documentos, la legalidad. Entonces, esta es la particularidad de esta nueva guerra que estamos viviendo, que es la guerra de la Tercera Guerra Mundial, que es, como vuelvo a decir, más que una guerra de armas hipersónicas, de drones y por supuesto de la amenaza nuclear. También se trata de una guerra selectiva donde nombres y apellidos de los enemigos son importantes, y lo que se trata es de exterminar a personas con una identidad. Esta particularidad de la guerra migratoria que libra Estados Unidos, de la guerra al narcotráfico que libra América Latina, comienza también a ser común en la guerra que libra Israel contra Irán.
No así en las guerras como por ejemplo la guerra que libran los palestinos contra los israelitas o los israelitas contra los palestinos y los sirios, donde todavía la muerte selectiva no es el objetivo, sino que el objetivo fundamental sigue siendo tratar de eliminar grupos humanos que se consideran peligrosos y que pueden estar escondidos inclusive en hospitales, en escuelas, en colegios, en edificios, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas guerras se han complicado porque estamos viviendo un trastorno de la naturaleza que se ha convertido también en un trastorno de la movilidad humana que ya durante la pandemia fue terrible y afectó muchísimo a países como Ecuador y otros países latinoamericanos, y ahora estos trastornos del clima que destruyen infraestructuras o producen deterioros de la capacidad energética de países como Ecuador, donde las sequías se convierten en enormes tiempos de falta de energía eléctrica, y la energía eléctrica ha pasado a ser más importante inclusive que el agua. Nos damos cuenta que estos cambios climáticos, que ahora ya se habla de que vienen para quedarse, por ejemplo ciertas lluvias intensas, o ya se espera que en los veranos los incendios recorran el continente americano, el continente europeo y otros continentes, nos hace ver que no solamente tenemos el problema de enfrentarnos entre nosotros los seres humanos, sino que estamos enfrentados contra la misma naturaleza, que es esta particularidad que estamos viviendo ya en el siglo XXI y que nos pone a los seres humanos como personas, como individuos vulnerables dentro del planeta y sustituibles por robots y máquinas, etcétera, que ya en este momento hacen un gran trabajo en las industrias, en la agroindustria, en la industria en general, reemplazando a seres humanos, y ahora pues ya comienzan a reemplazarnos en las actividades urbanas, en las actividades domiciliarias, y simplemente nos van convirtiendo a los seres humanos en individuos vulnerables a las mismas máquinas, a la misma inteligencia artificial. Entonces estamos en este momento viviendo este trastorno en el planeta en el que las máquinas son las que libran la guerra, no tanto los seres humanos como eran en el siglo antes del siglo XX, y llegamos a un punto en que la inteligencia artificial comienza a ser la que libra la guerra contra la inteligencia artificial de otros países. Y no solamente eso, sino que las máquinas con inteligencia artificial nos comienzan a desplazar. Muchas gracias.